el título es completamente desmesurado e imposible, ¿no? Entonces, casi podríamos retitularlo de alguna manera diciendo de cómo el arte se convirtió en diseño, ¿no? Eso sería más cercano, más lógico, ¿verdad? Y como la conferencia es muy larga, entonces se ha dividido en tres partes, si estáis de acuerdo con ello, ¿verdad? Y es una primera parte sobre el sentido general del arte y del arte contemporáneo, como yo lo veo. Después, unos 15 minutos o una pequeña pausa para entrar ya directamente en la filosofía del diseño. Y luego, esta tarde, de una manera mucho más participativa, más interactiva, como a mí me gustaría, pues pondríamos una serie de imágenes alusivas a lo que hemos visto esta mañana, que justamente al ser imágenes permitirían, eso me gustaría mucho, pues la participación de todos nosotros, porque, como bien decía el viejo Aristóteles, entre todos decimos verdad, ¿no? Y por lo tanto la verdad nunca puede ser de uno solo, si es que es posible incluso acercarse a ella, pero entre todos al fin no deja de ser el rasgo democrático que anima a la filosofía del siempre. Ese es uno, ¿verdad? El del coloquio, el diálogo, el simposio, ¿no? El segundo, que se debe más a Platón que a Aristóteles, es como en el Fedón, cuando está hablando de la anamnesis y le pregunta a Sibia si está de acuerdo con lo que ha dicho, y dice: la verdad es que no lo sé, me retiraré de mi casa y consultaré conmigo mismo y mañana te diré qué es lo que pienso de ello, ¿no? Es la primera vez, digamos, que aparece la filosofía a nivel subjetivo. Deja de existir el maestro de verdad, el gurú, aquel que imparte una sabiduría recibida desde arriba, y la subjetividad es la que aparece al reflexionar sobre sí misma, ¿verdad? Entonces esos son los dos momentos augurales y uno quisiera acercarse mínimamente siempre a esa doble condición que es la que nos hace filósofos, ¿verdad? Y bien, puesto que se trata de filosofía, pretende ser filosofía de arte y del diseño, quizá de una manera, insisto, completamente desmesurada, y me tenéis que perdonar de antemano, absolutamente simplista, casi de brocha gorda, es decir, como de pintor de paredes, ¿verdad? Pues algunas características que yo creo características, ni me atrevo a decir definición, sino una mera descripción de algunos rasgos de lo que podría ser el arte en general, para luego ver cómo se puede concretar en el mundo contemporáneo. En primer lugar, parece claro que el arte expresa mediante imágenes y acciones la cosmovisión de una determinada cultura. Es la expresión, pero no es una expresión, digamos, de tipo legal, ni de tipo razonado, ni mucho menos de forma autoritaria, sino que lo hace mediante la transposición en símiles, ¿no? En imágenes, en iconos, que permiten la participación general del pueblo o de una comunidad sin necesidad, digamos, de una cultura previa, porque el arte sirve justamente de vehículo de esa cultura, ¿verdad? Eso sería para empezar, pero para seguir inmediatamente, lo interesante del arte con respecto a otros puntos, aunque en esto desde luego es común con la filosofía, es que es permeable a otras culturas, importa osmóticamente, por osmosis, es decir, por filtración siempre interesada e interesante, los rasgos de las demás culturas que pueden enriquecerla o contaminarla a la cultura propia, y además puede ser traducible siempre parcialmente como natural en otras culturas, y al revés, estar impregnada de esas otras culturas, de manera que esa cosmovisión empieza a deshilacharse, diríamos, deja de constituir un sistema cerrado, como ocurre en cambio con la mitología, que sería, digamos, la hermana mayor del arte, ¿no? y de la religión, porque antiguamente difícilmente podemos separar las dos, pero que tiene como característica ser diferencial con respecto a un pueblo, con respecto a una cultura, ¿verdad? Hablar de mitología nunca puede ser como el arte, que de alguna manera tiene esta idea universal, pero no porque sea un universal abstracto, sino por su capacidad de digerir y ser digerida constantemente, y por lo tanto estar en transformación.
en transformación mediante al menos 4 grandes medios. La metamorfosis, la transformación de una idea, de una temática, se va comunicando de formas verdaderamente curiosas, ¿no? Esta tarde veremos si el público benevolente quiere seguir asistiendo, claro, ¿no? Por ejemplo, la utilización nauseabunda. Ellos dicen que lo hicieron para que se tomara conciencia del asunto. Por parte de Benetton, de un moribundo del SIDA, pero si nosotros al lado de eso ponemos un Rubens, nos damos cuenta de que la situación de la cabeza, la barba, los rasgos faciales son casi los mismos. Eso produce una especie de traslación de emociones, la mayoría de ellas inconscientes, ¿verdad? Lo vi en algún sitio, pero no sé en dónde, que cargan de significado, como decimos, emocional, porque remiten a eso que Dawkins y otros llaman, que parece que lo han descubierto ahora, los memes, ¿no? Que es nivel cultural, ¿no? Así que metamorfosis, alegoría, ¿no? No dejemos tanto la metáfora quizá estaría más adecuada para la literatura, ¿no? La alegoría en el sentido de que transpone imágenes en otras sin que se pueda encontrar ni un original ni una finalidad última en que descanse la traslación icónica, ¿verdad? Así que una alegoría constante. En tercer lugar, prótesis, es decir, el arte fagocita, emplea diversas técnicas, diversas ideas que toma de otras disciplinas, de otras maneras de vivir y los transforma justamente en imágenes válidas que remiten, como digo, a muchas otras facetas. En eso coincide seguramente con la filosofía, ¿verdad?, que también vive de sus impurezas, ¿no?, de digerir constantemente impurezas y de eyectarlas de diferentes maneras, de manera que cuando yo, hace tantos años, pues cuando los dinosaurios regían la Tierra, ¿no?, entré en la Universidad Complutense, que efectivamente estaba bastante llena de dinosaurios, digámoslo entre paréntesis, ¿verdad?, pues parecía que efectivamente la filosofía era filosofía pura, abstracta, y yo que venía más bien de leer, bueno, lo que se leía en aquella época, ¿no? Sartre, Kerouac, Beckett, pero ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué pureza? ¿Qué significa la pureza? La pureza siempre seca, ¿verdad? Bien, así que prótesis, ¿no? Y por último, una palabra muy grave, pero que me parece que es interesante, metástasis, ¿no?, que se utiliza también para el cáncer, es decir, proliferación, deformación y contaminación, porque el arte siempre ha tenido, digamos, este componente desazonador, este componente inquietante, ¿no?, de no solamente expresar una cosmovisión, sino expresar también los miedos, las angustias de una cultura, ¿verdad? En ese sentido, pues se produce una especie de contaminación de células sanas y el arte es una contaminación, podríamos llamar, salvífica, si vosotros queréis, ¿verdad? Y justamente a través de esos medios, ¿no?, el arte, como decíamos, es mediatamente, al menos indirectamente, no solo inteligible, sino sensitivo para otras culturas y por lo tanto dialoga con los tiempos y con los espacios. Otro punto que nos liga a la filosofía, ¿verdad? Y tiende, por lo tanto, a una cierta universalidad de comunicación de inquietudes más que de certezas. Eso me parece que puede ser interesante, ¿no? Y bien, el atributo esencial en el que, en mi opinión, y eso es muy, si queréis, provocativo y seguramente no compartido, y me parece perfectamente, ¿verdad? Para mí, el atributo esencial que recoge y asume todo lo anterior es que el arte, por decirlo, si queréis, de una manera un tanto cursi, ¿no?, pues sería la flor envenenada de la técnica, ¿no? Algo así, podríamos decir, ¿no? A saber, el arte emplea medios técnicos altamente refinados, ¿no?, si no realmente no es arte,
y por lo tanto tiene una apariencia, en homenaje a la profesora Mirta, ¿no? Una apariencia de armonía y de belleza que inmediatamente vira a través de fisuras, de resquebrajamientos, a eso que Schelling llamaba das Unheimliche, y luego Freud y Heidegger, lo inhóspito, el viento de lo salvaje que se cuela a través de esa transfiguración técnica, que consiste fundamentalmente en algo: negar in acto exercito el carácter servicial, el carácter de disponibilidad de lo ente, sea un artefacto, sea algo natural, un objet trouvé, simplemente. Es decir, descontextualizar y recontextualizar de manera que algo empiece a generar ideas absolutamente inéditas, emociones también no sentidas, alegorías sin cuento, a partir de esta separación brusca, digamos, del ambiente para el cual parecía haber nacido la obra, ¿verdad? Pienso, me parece que hay tantos, pero un buen ejemplo sería el urinario vuelto al revés de Duchamp, ¿verdad? Que él llama la Fontaine de Vie, porque la Fontaine de Vie, y juega con la idea de la orina, pero también con una suerte de vagina o de útero invertido, y por eso es una fuente de vida, ¿verdad? Luego lo firma Mut, ¿no? Con dos T's, pero que no deja de recordar el ánimo o el psiquismo, se traduce así en Kant, es decir, el alma de las cosas, el animus, y que al estar situada en un contexto completamente separado de su propia función y encima vuelto del revés, empieza a generar metáforas absolutamente inéditas hasta ese momento, ¿verdad? Nos desconcierta, nos desazona y nos obliga a pensar, pero eso es lo que Kant decía de las ideas estéticas, ¿verdad? Que dan mucho que pensar, que son irrepresentables, pero que se presentan siempre simbólicamente. Bueno, el arte tendría esta característica y entonces ya la descripción última, en mi opinión, ¿cuál sería la distinción capital, creo, del arte con respecto a cualquier otra actividad de creación humana? Pues que el arte deja ver de manera indirecta, como hemos dicho, casi como por fisuras y resquebrajamientos, un fondo hostil, esquivo, ¿no? Retráctil, si queréis, permite avisorarlo, pero dentro del propio aparataje técnico, ¿verdad? Y de ahí su refutación a toda, su recusación a toda servicialidad, a todo uso, ¿verdad? En ese sentido, arte sería aquello que nos deja entrever eso que, cuando hablaba de los santos das Heilige, ¿verdad? Pues llamaba Mysterium fascinosum et tremens, ¿no? El misterio que fascina y que además te hace temblar, ¿no? Aparece a través del arte. Y por eso, no en vano, ha estado siempre el gran arte unido a la religión. Parece lógico, puesto que la religión se alimenta también de ese fondo, ¿verdad? O se alimentaba, porque ahora parece, dicho con todos los respetos, que la religión se basa en luchar contra el aborto, la eutanasia y no sé cuántas cosas más, y en cambio, digamos, ese fondo, eso que los padres de la Iglesia llamaban tubazos tu patros, es decir, los fondos o los abismos del Padre, parece que se han olvidado, ¿verdad? Y se entra ya en polémicas, podríamos decir, con Nietzsche, humanos, demasiado humanas, ¿no? Bueno, bien, eso sería mi propuesta, como veis, muy general, muy simple y muy provocativa, si queréis, no tiene por qué ser seguida. Yo no soy Groucho Marx, es decir, él, si no le gustaba uno de los principios, tenía otros, pues yo no tengo otros, así que bueno, lo presenta así humildemente y ya está. Y si el arte es, para empezar, hemos dicho, la expresión de la cosmovisión, si esta cosmovisión hoy es tendencialmente global y planetaria, podríamos también, aunque sea de manera muy breve, si queréis, establecer cuáles son los rasgos generales de la cultura actual, del mundo en que vivimos. De nuevo, absolutamente desmesurado, de nuevo pido perdón de antemano, ¿verdad? Ya se sabe que los filósofos somos generalistas en nada,
pues en este caso es demasiado general, pero bueno, podríamos intentarlo para, siempre como veis estamos intentando enmarcarlo, porque también, como decía Aristóteles, ¿qué no daría con una lanza a una puerta? ¿Verdad? Es decir, primero tenemos que hacer la tramoya, el escenario, y luego ver a ver si la prima bailarina quiere o no quiere salir a escena, ¿verdad? Bueno, así que el primer rasgo, curioso, ¿verdad? Digo de antemano que todos estos rasgos siguen existiendo, nos permean, dirigen nuestra manera de pensar y vivir, es una cosmovisión, y sin embargo, por lo menos para algunos, quizá más avisados, ya pertenecen a un mundo periclitado, a un mundo que ya está dejando de ser el nuestro, pero que todavía activa. Si queremos ponerle un nombre clásico, común a esto, que se resiste a desaparecer, pero que efectivamente cada vez tienen menos fuerza real, ¿no? Podemos llamarlo posmodernidad o posmodernismo, ¿no? Entonces, estos rasgos serían, primero, el culto a un presente absoluto, elástico, flexible, sin fronteras bien definidas, ¿no? En el que, en lugar de acumularse históricamente, evolutivamente, en las diversas transformaciones culturales, pues más bien se juega a entrelazar pasados que no son directamente vinculables entre sí, y por lo tanto es amor a lo heteróclito, ¿verdad? Sin tampoco un final anticipable, la idea de un fin de la historia, de una teleología a la que vamos inexorablemente dirigidos. Parece que murió en 1991, el propio Fukuyama se retractó de ella, de tonterías, esas cosas las pensaba yo entonces, pero en absoluto, ¿no? Así pues, algo así como lo que podríamos llamar por vez primera, si nos atenemos a la palabra exacta, contemporaneidad. Es decir, todos los tiempos se resumen como en una laguna de los tiempos, se mezclan entre ellos, y de ahí la dificultad de salir justamente de esa laguna. No en vano a la generación que correspondía en los años 80 y 90, sobre todo esta manera de pensar, se le llamaba, como sabéis, no futures, ¿no? Sin futuro. Porque precisamente está uno como atrapado en este baile de disfraces de la no historia, ¿verdad? Sería esto el punto, ¿no? Al convertirse todo en déjà vu, entonces podemos entender perfectamente el egipcianismo de nuestra cultura, los grandes monumentos, que muchas veces parecen catafalcos, monumentos funerarios vacíos, que se ha dado en llamar arte público, ¿verdad? Y que gustan justamente de romper la supuesta armonía históricamente acumulada a lo largo de los siglos mediante la erupción de eso que los curadores llaman parachutismo. Es decir, caiga aquí encima un calder de 10 metros de altura y de pronto Cedar Rapids aparecerá en el trazado turístico de los grandes tour operators que van por Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo hacer que vengan turistas? Ponga usted un monigote en el medio. ¿Tiene que ver algo con el ambiente? No, pero precisamente por eso, porque rompe el ambiente y por lo tanto llama la atención, perturba y entonces dice, ah, estamos en el buen camino. Vendrá gente para asombrarse, ¿verdad? Como pasa con el supositorio, otros lo dicen de otras maneras, ¿no? De la Torre Agba en Barcelona, que es verdad, que es muy brillante, Jan Nouvel, ¿verdad? Pero me dicen, ¿qué hace ahí? Pues bien, el que hace ahí sería uno de los rasgos, podríamos decir, más profanos o más profanadores del arte, en el sentido que decíamos antes de la perturbación, de sazonar, ¿verdad? Y ello va, lógicamente, unido a un privilegio de la lógica de la información y del intercambio de signos. Evidentemente, me refiero a la red internacional de Internet, ¿no? Tan ancha como el mundo, como dicen las 3 W, frente a la lógica de la producción y la distribución de mercancías. El resultado en el arte es también, ya lo vieron en el 47 Adorno y Horkheimer, yo muy premonitoriamente, en una especie de industria del espectáculo
en la que la comodificación de la existencia, la mercantilización de la existencia, pasa por un barnizado artístico que desemboca inmediatamente en nuestros días, y ya hace tiempo, claro, en diseño, de lo que hablaremos, ¿verdad? Por decirlo muy rápidamente, ya se sabe que there is no business like show business, ¿no? That's entertainment, ¿no? Eso es lo que se vende normalmente por arte y por cultura, ¿verdad? Al contrario, hace ya muchos años, cuando yo estaba en Alemania y fuimos a visitar a unos amigos en el Centro de Cultura de Nuremberg, pues las mujeres que estaban ahí se quejaron porque decían que faltaba cultura, porque los hombres se dedicaban solamente a jugar a los naipes, a las cartas. Y después, sí, es verdad, pues es necesario que haya cultura. Y claro, porque es que no tenemos baile. Entonces, bueno, también es curioso la idea a otro nivel, ¿no?, de qué es lo que se puede entender por cultura o incluso por arte, ¿verdad? En todo caso, lo que está claro es que el arte, antes refugiado bajo la sombra del poder de la Iglesia o de la aristocracia o de la realeza, parece haber sido mesocráticamente distribuido por el mundo, pero según se va deshaciendo, podríamos decir, ganando cada vez más posibilidades de visión, más rechazo produce en el espectador, ¿no?, que no entiende que sea eso y que incluso dice, bueno, no hay cosas mejores en que gastar el dinero de hacer venir a un artista que incluso puede ser un artista profanador, antirreligioso o en todo caso algo desagradable y hasta abyecto, ¿no? ¿Por qué no lo empleamos en hospitales, en carreteras, o vamos a tomarnos unas cervezas, ¿no? Simplemente, esto es curioso, esta idea de cuanto más el arte, podríamos decir, permea de tal manera la sociedad que ya no se conoce bien su distinción en unos casos y en otros, tanto menos fuerza de conmoción, también en el sentido de rechazo, repugnancia o fuerte confrontación que tenía el arte, ¿verdad? Que ahora se refugia sobre todo en el arte abyecto, ¿verdad? En tercer lugar, una exaltación crispada del cuerpo, podríamos hablar de narcisismo de masas, ¿no?, en el que a la tecnificación del mundo y a la construcción de naturalezas completamente artificializadas, tecnológicamente preparadas, corresponden también cuerpos que a través del body fitness, del gimnasio, de lo dietético, intentan, digamos, amoldarse o acomodarse a la nueva tecnonaturaleza, ¿verdad? De manera que vamos perdiendo, por así decir, el anclaje que nuestros cuerpos tenían un poco con eso que se podía llamar la tierra, ¿no?, hasta el punto de que muchos biotecnólogos actuales, incluso desde el punto de vista político, pues plantean la conveniencia de pensar en la traslación, el depósito de nuestras sinapsis neuronales convertidas en redes electrónicas, en aparatos, en hardware mucho más duraderos que nuestro pobre cuerpo, con lo cual el cambio constante de hardware según avanza la industria y de software cada vez más refinados permitirían en principio algo así como una inmortalidad intermitente, ¿no?, que se va rehaciendo, haciendo y rehaciendo constantemente, ¿verdad? Algo así como un montaje y desmontaje constante de cuerpo y de alma, ¿no? Y contemporáneamente a eso, como dijimos, empezamos por ahí, eso que Derrida ha llamado mal de archivo, el hiperconservacionismo. Es decir, si ya no sabemos exactamente cuál fue el pasado, porque saber cuál ha sido el pasado implica saber seleccionar y, como nos pedía Nietzsche, saber olvidar, para que todo de alguna manera concuerde, de la misma manera que cuando entramos en un museo clásico empezamos por la sala 1, que suele ser Asiria y Sumeria, y acabamos por una lata de Coca-Cola ahí tirada con un poco de basura, ¿no? Y entonces sabemos a dónde hemos llegado, esa es la flecha del tiempo, pero desde el momento en que el pasado está todo él aquí y se puede mezclar de todas las maneras, hemos llegado al extremo de que no sabemos qué tirar.
Y por lo tanto hay que conservarlo todo con el problema, claro, de que, por ejemplo, cuando se entra en Internet y dice, tengo que hacer un trabajo sobre Kant, y entonces pone Kant y dice los canales y las calles de Ámsterdam, que también se llama Kant, ¿no? Y luego dice, hay 1.300.000 entradas. Y, bueno, ¿y qué hago yo aquí? ¿No? ¿Cómo se navega, verdad? Es decir, todo queda algo así como una obturación del pasado justamente por acumulación. Es curioso, ¿verdad? Al no haber refinamiento ni capacidad de selección ni de olvido, pues ese pasado nos ahoga. Algunos permiten astutamente navegar por él, como decíamos en el caso de Benetton, y hay tantos, ¿verdad?, de aprovechar algo en beneficio propio, pero para los más lo único que queda un poco es la estupefacción, ¿no? El no saber, el quedar paralizado justamente por el exceso de información, ¿verdad? Eso sería el mal de archivo. Claro, el resultado de eso es que la propiedad de historia y de historia universal desaparece. No tiene ningún sentido, no sabemos ni queremos saber por qué ocurrió que el siglo XIII va después del XIV o así, porque además, y con razón, en la era de la globalización, otros pueblos, otras culturas, otras regiones, dicen, ¿con qué derecho tú haces esta línea cuando he sabido que los mapuches o los turcomanos o los kurdos también tenían cosas que decir? Y entonces también tienes razón, y de esa manera pues al final resulta que no hay otra comunicación, al parecer, que la paródica, que la distorsionada. De ahí que hablaba yo antes de prótesis y de metástasis, ¿verdad? Otra de las características interesantes que todos conocéis es la caída del principio de representacionalidad. ¿eh? Yo solía utilizar un símil, pero es que lo dije en Argentina y no lo captaron y dijeron, es que aquí no se dice esto. Pues entonces, que era un chiste, ya tiene algunos años, de Forges, cuando se hace un conocimiento, se presenta a alguien, normalmente se presenta al varón, ¿no? Y entonces se dice, aquí un conocimiento, y entonces Forges dice, está presentado, dice, aquí un conocimiento, aquí un muslamen. Pero muslamen, al parecer, no se utiliza en Argentina, ¿no? Que es el muslo de una señora estupenda, de buen ver, ¿no? Entonces, claro, entonces tenemos esas dos cosas y no sabemos muy bien qué hacer con ellas, pero sí que sabemos algo muy bien. El conocimiento, y ya es interesante que se utilice la palabra conocimiento, es la referencia a una persona que está aquí delante, igual que el muslamen, está aquí. Yo digo algo y tengo una referencia. Pues bien, ese principio de referencia parece haberse perdido o por lo menos estar perdiendo su importancia en el mar de lo que llamamos intertextualidad, ¿verdad? Y que todos conocemos por los famosos hyperlinks, que de nuevo nos vuelven locos cuando queremos hacer un artículo, por ejemplo, o leer simplemente algo con sentido, porque antes la cosa ya era un poquito complicada, pero solo un poquito, es porque ponían notas a pie de página y decía, si quieres seguir por este camino, entonces deja de leer, a lo que sea por un momento, y mira la nota que te ponga a pie de página. Pero del momento que ahora lo que hay son links, pues entonces nos encontramos que, por ejemplo, para saber qué pasó en la batalla de Hastings, ¿no? Pues tienes que consultar a un experto en botánica, y no solamente en la historia medieval. ¿Por qué? Porque el arco que utilizaban los normandos era de una madera de abedul mucho más flexible y más dura que la que utilizaban los sajones. Y por lo tanto, esos arcos podían disparar mucho mejor y más lejos, y para eso necesitaba saber qué tipo de árbol se cultivaba en Normandía en esa época y cómo se pudo pasar al sur de Inglaterra, ¿verdad? Y por lo tanto, como veis, aquí de nuevo la intertextualidad hace que la cosa misma quede de tal manera desplegada por metástasis que al final casi no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿verdad? Y entonces la erudición acaba por explotar justamente como en una metástasis, ¿verdad? Un buen ejemplo, pero un ejemplo que se ha quedado muy pequeño de esto es el libro Imposible, que sin embargo lo han traducido. No sé muy bien para qué, Glass, de Derrida, si alguno de vosotros lo conoce, de 1972, donde hay dos columnas, no hay principio ni hay final, ni en ninguna de las columnas, se van repitiendo unas son otras, en un juego casi infinito, en un juego de avalorios, como diría Germán Hesse, que es un poco la típica de nuestra época, y no en vano que a nuestra época, por eso le guste mucho el gin tonic.
Es decir, uno es un buen mixer, ¿no? Un buen mezclador. El lector es aquel que sabe mezclar todas las lecturas y por lo tanto ir constantemente sacando pedazos, retazos de lecturas posibles, ¿no? Con respecto al autor ya lo empezó la generación de John Dos Passos o de Jardiel Pancela, mezclando anuncios publicitarios, iconos, imágenes dentro de la propia narración, de manera que esta se iba deshilachando constantemente, ¿no? Lo cual no deja de ser enormemente excitante y plural si sabemos de todas formas contenernos, ¿no? Algo que le pasa a todo estudiante cuando dice, tengo que hacer un trabajo, ¿por dónde empiezo? Y sobre todo, ¿cuándo lo termino? Porque, claro, normalmente dice, pero es que todavía no he leído este libro, pero es que queda a este punto y entonces estás perdido, ¿no? Pero digo que no deja de ser excitante porque a mí me recuerda aquel precepto goetheano que me resulta tan querido, ¿verdad? Cuando dice, Goethe recomienda, si quieres alcanzar el infinito, camina por lo finito en todas las direcciones, ¿no? Imposible, pero interesante, intentémoslo por lo menos, ¿verdad? Es decir, o Rubén Darío, más cercano a nosotros, que decía que cuando yazgas con una musa queden embarazadas las otras, ¿no? De alguna manera eso sería la idea, ¿no? Es de nuevo la idea de metástasis, ¿verdad? Y de prótesis, es decir, impregna y deja impregnarte, ¿verdad? Todo esto se puede resumir, creo yo, muy claramente en los siguientes puntos. Primero, estancamiento del tiempo y, por lo tanto, paradójico, fin de los tiempos, pero no porque hayamos llegado a ningún sitio, sino porque los tiempos se mezclan entre ellos, mezclan sus voces, cosa que de todas formas en filosofía hacemos desde hace mucho tiempo y está muy bien, porque citamos con mucho gusto a Platón, Aristóteles y Heráclito y lo incrustamos dentro de una problemática absolutamente actual, ¿verdad? Así pues, primero, estancamiento del tiempo, segundo, lógica del espectáculo y mercantilización de la vida cotidiana. Eso es justamente lo que nos lleva al diseño, ¿no? Hiperconservacionismo, intertextualidad y, por fin, narcisismo corporal, ¿no? Que en última instancia, decíamos, no es sino el intento desesperado de amoldar un cuerpo mecánicamente construido a un entorno tecnonatural, también el artificial, ¿verdad? En el que la propia idea de paisaje y de cuerpo pues parece que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Veremos esta tarde algunas de las manifestaciones, si queremos, de estos rasgos culturales. Bien. Y bien, todo esto, como decíamos, es una cosmovisión que nos sigue acompañando, creo. No sé si estáis de acuerdo, pero yo noto en estos rasgos que todavía siguen siendo los nuestros. Algunos han sido abandonados, los otros han sido paroxísticamente cambiados justamente por la irrupción de algunos cuerpos sociales indigeribles, ¿no? Digamos, los nacionalismos irredentos, las viejas regiones históricas que se levantan contra la globalización económica, y no solo económica, sino cultural. La famosa distinción de Joseph Nye entre soft power, cultura general, por lo tanto norteamericana, y hard power, cultura militar, por lo tanto norteamericana, aunque aquí, bueno, también hay algunos que se atreven a disentir, ¿verdad? Y cuerpos sociales desde el principio difícilmente digeribles, como es el caso del yihadismo internacional, del islamismo, ¿no? También un mal brote de lo que podría ser el Islam, ¿no? Todo esto podríamos resumirlo, yo creo que con palabras muy claras, de un libro muy lúcido y muy divertido, ¿no? William Thomas Anderson, que se llama Reality isn't what it used to be. La realidad ya no es lo que era, podríamos traducir así, que es teatralización de la política. La política se ha convertido en mero espectáculo, sin más trasfondo, salvo el de conseguir el poder, sobre todo en periodos preelectorales, ¿verdad? Religión preta por ter, lista para llevar, ¿no? Ya nos comentábamos estos días en la San Martín que alguien de manera muy excitada decía, hay 1.200
confesiones religiosas en Estados Unidos. Decía, pues, qué raro, si hay 200 millones, lo natural es que haya 200 millones de confesiones religiosas, ¿no? Cada uno tiene la suya. Es decir, ¿por qué voy a tener yo religiones que tengan? Eso es demasiado vulgar, ¿no? O sea, lo que todos creen, ¿no? Mitos globales, de los que no se sabe ni de dónde viene, de cómo han sido, pero que prejuicios en los que todos de alguna manera convulgamos, chics primitivistas, es decir, algo que empezó ya con las vanguardias a principios del siglo XX, es decir, bueno, una cierta atracción hacia lo salvaje, hacia lo indominable, justamente como reacción de esta tecnificación global que parece que se nos impone, y como termina Anderson, y otras maravillas del mundo posmoderno, decía, ¿verdad? Bien, bueno, como decía, parece que eso ha llevado no tanto a su final, sino a una distorsión y una exasperación en la época actual, en los que la producción en masa, no para las masas, sino para los individuos narcisistas que se resisten a saber y a creer que lejos de servir un programa político, están sirviendo un programa tecnológico, fundamentalmente, ¿verdad?, pues hacen que el arte contemporáneo siga dos direcciones al menos, una de las cuales está en franca retirada, convirtiéndose incluso, si queremos, en pornografía blanda, del tipo de Hamilton o así, que es la clásica, que sigue todavía anclada en un cierto ideal de belleza, ya un tanto rancio, aunque es verdad que con algunos brotes, recordad la New Age, ¿verdad?, el rebrote de los ángeles femeninos, lagos, en fin, toda esa parafernalia, pero que efectivamente se va fundiendo cada vez más con el lugar que le corresponde. Es decir, ponga un cuadro en su vida, ¿no? Ponga esculturas, no, porque ya sabéis que la definición de esculturas que dio una vez Sherman es: escultura es aquello con lo que uno tropieza cuando está viendo un cuadro, ¿no? Se echa para atrás. ¿Y esto qué es? No se sabe muy bien qué hacer con ello. Es obvio, cuando la religión y la mitología solamente sirven para adornar, en el mejor de los casos, jardines, entonces, claro, la escultura, que era la corporización del dios, del héroe, del militar o del literato, si cae el monumento, cae con ello la escultura, ¿verdad? Tiene sus últimos estertores en el arte abstracto y en el arte público, pero difícilmente puede tener más paso. Y la otra dirección, la más interesante, en mi opinión, que podríamos llamar un arte de resistencia, ya un arte a la contra, un arte, si queréis, estrictamente maldito o malditista, es decir, que empezó de alguna manera en el romanticismo, con una obra de teatro que se llama El gato con botas, ¿no?, de Ludwig Tieck, en la que se presenta un público formado cada uno por las distintas profesiones, y todos ellos son representantes del buen gusto, que diría el buen Kant, ¿verdad? Y claro, el autor lo que hace es destruir constantemente esas convenciones, romper todo aquello que el buen gusto piensa que debería estar encuadrado, hasta el punto de que al final todo el decorado y salen, el propio autor sale a la escena y casi lo matan, tiene que salir corriendo. Y eso estamos ya en 1797, o sea que desde entonces el malditismo ha ido ganando adeptos, haciéndose cada vez más paroxístico, más exacerbado, y entonces tenemos lo que podríamos llamar el arte de tierra, literalmente también el land art y las earthworks, ¿verdad? Tierra devastada, wasteland, ¿no? Apenas hay arte de tierra que no sea eso. O bien el recuerdo de que alguien pasó por los Andes y dejó una hilera de piedras, ¿verdad?, que luego vienen documentadas, y el arte se convierte en última instancia en documentalismo, ¿no?, lo cual es una especie de refugio nostálgico de un pasado salvaje que ya no tiene sentido, salvo para el héroe que estuvo allí una vez, y en lugar de decir yo estuve aquí o John loves Mary, pues entonces hace una fotografía, y luego todo esto se hace una gran exposición, una documentación con las fotografías, ¿verdad? Bueno, como decía Antonio Machado, se canta lo que se pierde, ¿no? Eso parece claro, ¿no? O bien, en la otra dirección, radicalmente opuestas, pero en el fondo coincide con ella, el llamado arte conceptual, ¿no?, que consiste en performances de tipo efímero, la mayoría de ellas provocativas, ¿no?,
que hacen que el público intervenga incluso corporalmente, por ejemplo, posiciones en las que conjuntos heteróclitos de objetos trazan senderos imposibles y por ellos tiene que encajarse de alguna manera el cuerpo del visitante, ya no se puede llamar espectador, ¿verdad? Laberintos en los cuales, como en Richard Serra, ¿no?, se van estrechando de tal manera las paredes de acero corten que al final te asfixian y no tienes más remedio que volver porque no se va. Realmente eso sí que son sendas que no llevan a ninguna parte, por decirlo con Heidegger, ¿verdad? También veremos algunos casos. Del primero, la utilización, la fagocitación por parte del cine, de la televisión y de Internet de este arte de la violencia que llega hasta el gore, las snuff movies, ¿no? O una cosa tan divertida que también podemos ver esta tarde, la llamada happy slapping, ¿no?, que consiste en ir por la calle un grupo y cuando ve, en plan naranja mecánica, cuando ve a alguien por la calle le da una patada, le empiezan a sacudir y entonces otro lo filma, mientras tanto lo graba con su móvil y después lo pone en las redes sociales para que veamos que qué divertidos somos, ¿verdad? Algunas veces, y no está mal, a uno le gustaría que se llevara eso siempre a cabo, son automutilaciones, por lo tanto uno se hiere, se corta o se amputa un brazo o se emascula y lo filma, lo graba y después lo pasa exactamente al dominio público, porque parece que es enormemente interesante ver cómo alguien se emascula, ¿no? Pues bueno, como veis, las últimas manifestaciones ya rayanas, si queréis, en la locura, de eso que Jean Clair, el famoso crítico de arte, reaccionario, un gran reaccionario y un gran expositor y conocedor de arte, como es natural, de arte nostálgico, llamaba en un librito bien interesante de inmundo, es decir, lo que ya no es mundo, las inmundicias que se presentan como arte, ¿verdad? O bien, digamos, al contrario, el arte conceptual se refugia ahora en algo también efímero, pero comunicativo inmediatamente, y que supone que también es muy conceptual, a saber, los blogs, los cuadernos de viaje, las bitácoras, ¿no?, en los que cada uno tiene una idea, entonces los demás le contestan, y entonces también entre todos decimos verdad a través de Internet, y bueno, parece que como lo pasamos muy bien, ¿no? Sobre todo si tienes tiempo suficiente como para dedicarte a eso, ¿verdad? Porque puede llevarte la vida entera, ¿no? En cualquiera de los dos casos parece que estas dos direcciones de nuevo están abocadas al diseño, bien por la suavización del terror, convirtiéndolo en horror por parte de muchos de estos objetos, se llaman objetos imposibles en el diseño, y por la otra parte, como hemos dicho, en una especie de diseminación conceptual pseudodemocrática de, bueno, todo el mundo puede opinar, también puede insultar, puede alabar, porque en el fondo no pasa nada, da igual, es el tema de la tolerancia absoluta, ¿verdad? Ya sabéis, el letrero que proponía Richard Dawkins, que por las calles de Londres y de Barcelona y otras ciudades circulara, ¿no? Probably God doesn't exist, don't worry, enjoy your life, ¿no? Así que seguramente Dios no existe, no te importe, disfruta de la vida, ¿no? Igual que cuando vas a comer dice enjoy your meal, disfrutar de la comida, pues también podemos disfrutar de la vida como si la vida fuera algo, es un plato de sopa que estuviera ahí a nuestra disposición y no fuera nuestra propia vida, ¿no? Pues se puede disfrutar de la propia vida, ¿no? Bien, esos serían entonces los puntos fundamentales. Todavía algunos de las indicaciones que podríamos ser más interesantes. Habíamos dicho el paso, la transición, que me parece muy interesante y que empezó en las vanguardias hacia los años 20, ¿no?, cuando objetos de uso industrial eran metamorfoseados, fotografiados, virados de tal manera que se convertían en algo indisponible e incluso, digamos, aterrorizador de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una plancha con púas, ¿no? Entonces, claro, en el momento que se intenta planchar algo, se rasga algo por completo, ¿no? Pensemos en la fotografía de una mujer de espaldas con la caja de un contrabajo, de un violonchelo, de pronto se convierte en un instrumento de música, ¿no?, con los componentes machistas, sexistas que lleva eso. Es un instrumento a tu servicio, ¿verdad?
Y que aparece, claro, como reacciones críticas para que la gente reaccione, se sienta desazonada, digamos, afectada justamente por esa manifestación, ¿verdad? O bien ese potencial se va perdiendo y entonces llega a manifestaciones ya completamente abyectas para gozo y disfrute de las grandes galerías, porque entonces una exposición en la que de Mapplethorpe, por ejemplo, en la que aparecen miembros viriles gigantescos, o bien de Andrés Serrano, en la que se mete un crucifijo dentro de un orinal lleno de la propia orina del artista, levantan grandes expectaciones, la obra está prohibida, pero luego viralmente se transmite por los canales, se lleva a otro tipo de galerías y por lo tanto, paradójicamente se consigue el efecto opuesto, ¿no? Seguramente si lo hubieran dejado estar no pasaría absolutamente nada, ¿no? Hay casos que conocemos de todo tipo, el film de Jean-Luc Godard, Je te salue, Marie, que por ejemplo en España pasó absolutamente sin pena ni gloria, pues todo el mundo lo vio y dije, bueno, qué raro, está divertido, ¿vale? ¿No? Pero en Francia y sobre todo en Italia, pues el Vaticano, la Santa Sede, con lo cual se convierte en un objeto de culto. Es curioso, digamos, a la religión satánica, entre comillas, por la exasperación reactiva de otros medios, ¿verdad? O a la banalización, otro de los grandes temas, por saturación, ¿verdad? Estamos tan hartos de violencia que cuando ésta se presenta ya de forma icónica en una pintura, en un vídeo, más bien estamos anestetizados, por así decirlo, ¿no? Como si se tratara de una anestesia. La hiperestesia, la desazón demasiado amplia, todos lo sabemos, es una reacción normal, como pasa, por ejemplo, en un duelo, ¿no? Cuando uno está asistiendo a un cadáver, la tensión es tan fuerte que puede desembocar en su contrario, en la risa o en la banalización. Pues exactamente igual pasa en el caso del arte convertido en diseños, ¿verdad? Y uno lo que se pregunta es, bien, ¿por qué de una parte esta vuelta a un orden edulcorado, bien fabricado, teledirigido, como en las series actuales, donde dado que uno no puede o no quiere, o al menos no quiere consciente y voluntariamente, a lo mejor el consciente está deseando ser Pablo Escobar, sobre todo si al final no le matan, ¿verdad? Porque series como Narcos o Wired o Juego de Tronos, donde se habla descarnadamente del poder, es obvio que sirve como mecanismo de compensación, como edulcorantes de una realidad que nos asfixia en su rutina cotidiana y que de nuevo permite entrever no ese fondo visceral del que yo hablaba antes, sino ocasiones de microcrímenes, podríamos decir. Por cierto, la palabra banal viene de ahí, viene del verbo franco antiguo, ¿no? Bane, que significa desterrar, expulsar, echar algo que no se quiere. De ahí viene también la idea de bandería. Curiosamente luego ha sido reintegrada por el otro lado, por la bandera a la que hay que seguir. Pero en principio, bandido es justamente eso, el que está fuera de la ley. Pues la banalización es eso, convertir al bandido en un objeto de diseminación pseudodemocrática de imágenes que sirven para soportar la mediocridad de nuestra vida, ¿no? Es una aspirina, podríamos decir. Bueno, ahora hay otros fármacos más fuertes, paracetamol o así, tampoco yo me lo sé muy bien, ¿no? Pero bueno, algo de eso tiene que haber, ¿no? Lo único que podemos preguntarnos es, ¿por qué a pesar de todo sigue habiendo esta resistencia, incluso llegando a extremos que hemos llamado abyectos? Bueno, pues porque a pesar de tantos avances, nuestro modo de percibir las cosas por ahora, digo, solamente por ahora, no ha cambiado demasiado. Es decir, tendemos a ver las cosas como, con utilizar el viejo término, como sustancias, es decir, como cosas individuales, sensibles, tangibles, de bulto, redondas, con su peso y su medida, y por lo tanto que se dejan hasta cierto punto manipular y matematizar, ¿verdad? Y después las elevamos a universalidad por generalización y comparación
y utilizamos eso que se llama normalmente un concepto, ¿verdad? Algo que ya no está visto por el ojo, sino por el ojo de la mente. Es decir, traducimos todas las cosas que existen, sobre todo las que están a nuestra mano, como diría Heidegger, o delante de las manos, la traducimos en objetos manipulables y esto da una cierta sensación de seguridad, ¿no? De saber a qué atenernos. Sobre todo gracias al ojo, que decimos en buen español un respeto y un respecto. La palabra viene justamente de respectare, es decir, de ver algo pero a distancia, sin que, como cuando vas en el en el metropolitano y se te echan encima y dice, oiga, un respeto, es decir, haga el favor, no empuje, ¿no? El ojo permite justamente esa captación que te da un ideal de dominio, ¿verdad? Y entonces la cosa aparece como algo mostrenco, algo que se deja ver y se deja manipular, ¿verdad? Pero que acaba por reducirse simplemente a nuestra mirada y a nuestra manipulación. Cuando todo esto se refina, ya sé que también puede ser provocativo, ¿no? El autor que mejor lo ha explicado es Immanuel Kant. Y otro que también lo ha explicado muy bien es Ian Kennan, ¿no? Creo que es James Bond. Aquella película se llama Only for Your Eyes, ¿no? Solo para tus ojos. Es decir, las cosas se convierten en un mero espectáculo, ¿no? Es así que, por el contrario, la realidad cotidiana no permite esa manipulación, ni ese ideal de dominio, ni esa seguridad de un supuesto sujeto encastillado en sí mismo, sino al contrario, cada vez más nos vemos interpenetrados por corrientes, sobre todo electrónicas, financieras, políticas, militares, de todo tipo, que se busca entonces un refugio en un arte edulcorado, pasteurizado, suavizado y prêt-à-porter, que sustituye a las viejas cosas que ya no están en nuestras manos y ni siquiera sabemos posiblemente ni qué hacer con ellas, ¿verdad? Nace entonces el diseño y el arte se retira, digamos, avergonzado, ¿no? No encuentras ya lugar en este mundo, salvo mierda de artista, por ejemplo. Pero ahora ya no es necesario poner una lata, ahora se pone la mierda, ¿no? Ya está. Jeff Koons es verdad que todavía tiene un pequeño detalle y su mierda, como es natural, es artificial, es de pasta y plástico vitrio, ¿no? Y va subiendo casi como en un chigurat, o como la historia universal, y arriba hay un monigote que agita una bandera, la bandera norteamericana. Bueno, lo curioso es que Jeff Koons recibe 100 millones de dólares, por ejemplo, por eso. Justamente por decir, pero si me estoy riendo de vosotros, os estoy diciendo que sois una mierda. Bueno, no te preocupes, la sociedad del espectáculo fagocita incluso a las propias críticas. Las necesita para tener esa sensación de que, bueno, de que todo está permitido, también los microcrímenes, la banalización de la existencia, mientras todo se va convirtiendo en imagen, ¿no? El domingo pasado, claro, no este, ¿no? Estaba todavía gozosamente, no es que aquí no lo esté, ¿verdad?, oyendo un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid, concierto de violín de Beethoven, una de las cosas más bellas que en mi opinión hayan existido jamás, y delante de mí había una muchacha, una señorita con un móvil tan enorme que parecía seguramente una tablet, levantado así, grabándolo, ¿no? Hasta el punto de que el violinista se paró y dijo, no, no puedo seguir. Todo el mundo que se vaya y tal igual. Lo verdaderamente curioso fue la reacción de la mujer. Empezó a mirar a todos lados estupefacta, como sin entender lo que pasaba. Pero, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Es decir, esa persona veía el ojo, veía las cosas a través del ojo de la cámara. No podía ver las cosas directas. Lo que ella quería ver no era el violinista, quería ver la imagen del violinista grabada, para luego poderla difundir. Por lo tanto, digamos, la realidad supuestamente externa, el oído, la vista, habían sido sustituidos por un aparato virtual, por un vídeo, ¿no? El cual permite luego la metamorfosis, los cambios continuos a través de Infogram, de Photoshop, y por lo tanto da la impresión de que somos pequeños dioses en miniatura. Podemos construir realidades
alternativas a través de la máquina, ¿no? Y entonces podríamos decir, el acceso directo, simplemente la escucha, desaparece. Por cierto, cuando acabaron el escándalo y la mujer se negó a abandonar la sala, se plegó se puso así el programa de mano y estuvo casi la hora del concierto mirando el programa, y en el momento que terminó volvió a sacar el móvil y volvió otra vez a utilizarlo. Porque, digamos, ella no estaba allí, ella estaba interconectada, hiperconectada con una realidad virtual, y por lo tanto, lo que no se ve muy bien es que sí se ve, ¿para qué? Estaba allí para grabarlo y poderlo decir. De manera que cuando un amigo o un vecino dice, he estado en Singapur, te voy a traer la fotografía, dice, no, por favor, no. Tengo muchos vídeos muy bien, cuéntamelo, pero no los pongas, porque parece que se ha ido a un lugar exclusivamente para poderlo filmar y luego compartir, ¿no? Entonces, la propia vivencia, yo, por ejemplo, viajo siempre sin fotografías, he dejado ya la cámara, ¿no? Porque al final ocurre que el diseño, el mundo telemático en el que nos movemos impide justamente la contemplación directa, el goce efímero, y eso es justamente lo que intenta ganar lo que llamamos happening performance, es decir, ese momento que antes los religiosos llamaban kairos, ¿no? En el que, como decía también Baudelaire, lo eterno entra en la mortalidad en el tiempo por un instante y tú te sientes, por así decir, una comunión laica, una y la misma cosa con la acción, ¿verdad? Es quizá uno de los últimos refugios que nos brinda el arte contemporáneo, ¿no? La actitud natural del hombre, a pesar de tanta tecnificación, es la de ver a las cosas como útiles a la mano, por seguir la nomenclatura de Heidegger, ¿verdad? Das Zuhandene, aquello con lo cual podemos hacer cosas, y das Vorhandene, aquello que está delante de nosotros como si fuera una cosa individual, independiente de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con el diseño? Bueno, pues que insufla en esa manera, si queremos, ingenua, pero difícil de evitar, de ver y trabajar con las cosas, insufla también un componente de belleza y a la vez de ligera torsión, lo que antes hemos llamado microcrímenes o banalización, de manera que se produzca una suerte de, ¿cómo podríamos decir?, rearistocratización mesocrática, que sería el diseño, ¿verdad? Es decir, yo desde luego no puedo tener el escudo de Aquiles, ¿verdad?, en el que estaba representado el universo, ni puedo tener la copa del supuesto santo grial que supuestamente estaría en la catedral de Zamora, ¿verdad? No puedo tener esos objetos únicos, ni siquiera el arte ya desde finales del XIX, en muchos casos, siendo siempre arte, ha sido reproducción, y ya no hablemos de los grabados, que vienen desde el siglo XVII, calcografías o litografías, que son reproducciones continuas, pero al menos seguían teniendo eso que Benjamin popularizó, que muchas veces tampoco se entiende por qué lo utilizaba en otro sentido, pero bueno, como aura, o la aureola, como la de los santos, ¿verdad? Ese carácter de excelencia, ¿no? Que permite a uno distinguirse, pues simplemente cuando vienen los amigos y dice, saca la vajilla, o cosas así, ¿verdad? Eso yo creo que es una de las razones poderosas en la época de la mesocratización, del narcisismo cultural, esta recogida del arte en objetos cotidianos de diseño industrial, ¿verdad? Que los propios artistas, desde la Bauhaus, se comprometieron creando verdaderas obras de arte, y antes con el Arts and Crafts de Morrison, tantos otros factores que llegan a nuestros días, ¿no? Así que podríamos empezar ya haciendo en el propio diseño, si queréis, algunas pequeñas precisiones o descripciones. Diríamos, el diseño es uno de los rasgos, utilizo este adjetivo, transfísicos de la época. El otro gran rasgo transfísico sería la telefonía móvil. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que, al igual que Kant, cuando tiene que hablar de la libertad trascendental, dice que esa libertad sobredetermina el fenómeno, dándole sentido y dirección, de la misma manera el diseño, la tecnología móvil,
sobredetermina objetos de uso cotidianos, dándoles algo así como una apariencia, como un brillo. Sabemos que el término apariencia en inglés o en alemán significa también brillo, ¿no? Aquella película The Shining, la de Jack Nicholson, El Resplandor, se tradujo, y creo que está bien traducido, no era una mera apariencia, de sun shines, el sol brilla, ¿verdad? Bien. Por cierto, dicho sea entre paréntesis, es curioso lo que hemos perdido o dónde hemos ido a parar, puesto que, como se sabe, en latín habría que traducir más bien como gloria, ¿no? Los cielos cantan la gloria del Señor, es la apariencia, el brillo, el resplandor de Dios, ¿no? Algo que casi se ha perdido hoy, ¿verdad? Bien. Un punto más hacia adentro sería el correlato irónico al uso de la mesocracia de lo que correspondería en ontología o metafísica a esa rama de la cibernética que se llama Modeling Frameworks, es decir, marcos de modelación o de creación de patterns, ¿no? A nivel de computación serían los algoritmos, ¿no? El producto de esa modelación, de creación de marcos artificiales, ¿verdad?, de aplicaciones, sería justamente el producto de diseño, ¿no? Es como si hubiéramos pasado, por eso la idea de transfísico, ¿no? Hemos pasado de la mera imagen más o menos especular, mimética, de algo supuestamente existente, a lo que deberíamos llamar, con mayor razón, seguramente, icono. Creo que ustedes dicen icono más bien, ¿no? Pero bueno, es igual. No sé, porque el icono no es tanto una imagen, sino, como antes señalábamos, la irrupción de lo eterno, de lo hierático, de lo sagrado, si queremos, en la imagen misma, rompiéndola desde dentro y rearticulándola, ¿verdad? Es decir, nadie piensa que los bizantinos o los románicos eran tan imbéciles de pensar que las vírgenes eran así pequeñitas, morenas y con rasgos parecidos, o bien que es que no sabían modelar ni pintar, ¿no? Lo que sí sabían es que la realidad queda transmutada icónicamente cuando en ella se plasma lo divino y por lo tanto lo conforma de acuerdo a una serie de rasgos geométricos, de medidas que atienden a la simetría, al orden de las partes, con independencia de lo que sea mimético, de aquello que sea una reproducción fiel del original, si es que sabemos muy bien qué significa eso. Ya saben que en griego la pintura se llama zoografía, es decir, descripción de lo viviente, de la vida, ¿verdad? Al contrario, lo icónico más bien traslada a través de patterns, a través de modelos matemáticos o modelos jerárquicos sagrados, en su época, traslada la vida justamente a esos patrones de medida que implican también una suerte de congelación del tiempo en el interior del icono. La cosa interesante en nuestra época es que el icono se convierte a su vez él mismo en móvil y por lo tanto en capacidad de transformación casi infinita, no solamente de soportes, ¿no? Antes Levi-Strauss decía los mitos se comunican entre sí, hoy día podríamos decir que los soportes se comunican entre sí en una rotación continua, ¿verdad? Películas dependen de espectáculos animatrónicos como Piratas del Caribe, los cuales remiten a su vez a las viejas novelas de aventuras que han pasado por el cine de los años 40, 50, fagocitándolo y tomando de ellos determinadas partes, vuelve entonces en forma de gadgets y de bibelots para el uso y consumo, recuerdo y souvenir de la gente, y por lo tanto, de nuevo, los soportes podríamos decir que se hablan entre ellos y más bien podríamos decir que los soportes somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros, no somos nosotros los móviles nos movilizan, por así decir. Podemos estar quietos, sin embargo, estamos traspasados siempre por eso, ¿verdad? Con un punto, como decía, picante, si queréis, si es que en el caso del diseño como tal, siempre hay
un mínimo factor de distorsión, podríamos decir, de ruido, para hacer ver, dejar ver que esto que tú estás utilizando sigue teniendo algo así como un rescoldo de lo que antes se llamaba arte, o de lo que el buen burgués entendía que era arte, ¿verdad? Con objeto de que la servicialidad no sea tanta que acabe por geometrizar el objeto y tú mismo encuentres una cierta frialdad en su uso, ¿verdad? Pues recordemos incluso las formas de las botellas, para empezar por la Coca-Cola, ¿no? Eso que Mario Perniola ha llamado el sex appeal de lo inorgánico, es decir, lo inorgánico, lo artificial queda de alguna manera sexuado, queda pregnado de prejuicios, de maneras de vivir, de angustias y expectativas, ¿verdad?, que aparecen a través de los objetos de diseño, ¿verdad? El punto fundamental es por qué necesitamos el diseño. ¿Por qué no tenemos, podríamos decir, como en los viejos y buenos tiempos, por una parte el arte sacral o el arte aristocrático y por otra parte los objetos de uso cotidiano? ¿Por qué necesitamos esa mediación entre ambos, verdad? Bien, ahí en parte ya lo he señalado, seguramente se debe a un cierto mecanismo de compensación, ¿no? Hemos perdido esa desazón suscitada por lo religioso, por lo sagrado, ¿eh? Anoche Miguel hablaba justamente de la transformación de la religión en teología, en la que parece que existe ya solamente un sistema completamente frío de silogismos, ¿verdad? Falta el aliento que te hace temblar, ¿verdad? Y por otra parte, porque el propio principio maquínico se ha trasladado al hábitat del hombre. Así que dos puntos que se cruzan, ¿verdad? Uno, hemos de construir nuestro propio cuerpo y nuestra propia vivienda, como decía Le Corbusier, como machine à vivre, ¿no? Una máquina de vivir, ¿no? También veremos esta tarde algunos ejemplos del Cabanón, y además teniendo en cuenta la regla áurea, ¿verdad? La proporción áurea del cuerpo humano de pie, ¿no? Todo esto. Pero por otra parte necesitamos sentir el cosquilleo de lo abisal, que eso explica también pues, el hecho de películas que siempre rozan en ocasiones algo que disgusta, que perturba, es decir, que rompe, pero mínimamente el orden establecido, ¿no? Así que, curiosamente, el diseño es contradictorio en el sentido hegeliano de la palabra, ¿no? Porque por una parte va contra la modernidad, en el sentido que no cree ya en el ideal de progreso, en el ideal de convivencia, de la Vereinigungsfilosofía, es decir, de la filosofía de la unificación, de la naturaleza y lo divino a través de la acción humana, ¿verdad? El trabajo humano como es lo que recompone los dos mundos separados desde las bodas de Carmo y Armonía, el mundo divino y el mundo natural, ¿verdad? Ahora el trabajo de la política y del arte debería servir para ello, para ligar esa sotura, religar, en el sentido antiguo, ¿verdad?, de religión, ¿verdad? Pero por otra parte corrobora a esa misma modernidad por ser su cumplimentación y su exasperación, es decir, todo lo natural ha de convertirse en máquina, en artificial. Y sin embargo, dejando ver o haciendo ver que es también natural o que es una vuelta, una revuelta de lo natural. De nuevo Kant. Para Kant el ideal perfecto sería justamente que a través de lo artificio nosotros funcionáramos als ob, como si fuéramos naturaleza. Una segunda naturaleza, dirá Hegel, ¿verdad? Así pues, en última instancia, ¿qué es lo que hay por aquí debajo? Bueno, hay un gran pintor, un gran artista del grupo de Reiter, ¿no?, con Kandinsky, que es Franz Marc, escribe a su mujer en 1914, justamente cuando él va ya a la Primera Guerra, enseguida será muerto en 1915, y le dice: cada día que pasa encuentro más fea, más detestable y desagradable la naturaleza, hasta que al final
me di cuenta de qué es lo que le ocurre. La naturaleza es impura. La naturaleza, digamos, es visceral, es salvaje. Si queremos, es femenina, ¿no? Y de ahí, en cambio, la geometrización del mundo, el purismo de las vanguardias, el propio Franz Marc, que todo lo convierte como una especie de cubismo multicolor en resolución, igual que Kandinsky, en cilindros, triángulos, figuras geométricas que van siendo acompasadamente construidas para recomponer la figura de un caballo o de una pantera, ¿verdad? Esto es lo que me parecía interesante. Bien, lo que hacemos es seguir ese camino, trabajar tecnológicamente y electrónicamente iconos hasta la rotación completa de lo alfanumérico de los grafos, siempre en un reciclado constante que paradójicamente nos hace creer que nos acercamos cada vez más a lo natural, a lo vivo, por ejemplo, en el caso de la pornografía, cuando justamente nos separa cada vez más de ello a través de una serie de interfaces que a uno le recuerdan el cuento de Kafka, For dem Gesetz, ¿no? Ya sabéis que el guardián está delante de la puerta y dice, puedes pasar, no hay ningún problema, pero cuenta que después habrá otra puerta y otra puerta y otra puerta, así al infinito, ¿verdad? Pues ese infinito que nos esperaría al final sería la naturaleza. Si es que ya entendemos algo por ella, ¿no? Ya Adorno habló de la naturaleza administrada y por eso decía que había que refugiarse en un arte inhumano si queríamos salvar la dignidad del hombre. Es una cosa curiosa, porque para la naturaleza ya era demasiado tarde. El zurück zur Natur, el volver a la naturaleza, puede valer en todo caso pues para los hijos de las flores, o ni siquiera ya ahora. No creo que, pero en fin, para los años 60, 70 todavía podía tener algún sentido, ¿verdad? Y bien, como reacción a esa deriva que toma el diseño, diríamos que un cierto arte querría algo así como capturar la sensación pura, desnuda, en la que presentación y representación se funden. Algo así como una degradación o visión de tierra telúrica de lo que antes se llamaba lo eterno en el tiempo, ¿verdad? Si el arte y el diseño consiste en reproducciones y ahora en el diseño reproducciones de reproducciones hasta el punto de que el original parece perdido, pues la idea conocemos todos del simulacro, el arte dice, ¿cómo podríamos alcanzar esa sensación última, ¿no? De nuevo Kant ha descubierto cuál es esa sensación última, pero la verdad es que no resulta muy agradable, porque él le llama asco. La repugnancia es aquel momento en el que atracción y repulsión, presentación y representación se funden, ¿no? De manera que se produce algo así como un cortocircuito con respecto a las divisiones consuetas que hacemos de la realidad, ¿no? Aquí el lenguaje, aquí una representación, aquí la cosa representada. Habíamos hablado antes de la caída del principio de referencialidad y lo que tenemos es esa especie de vibración en la que nos sentimos absolutamente desazonados porque aquello que creíamos que era atractivo se torna inmediatamente en repulsivo, ¿verdad? Ya no es simplemente la fisura o la grieta que llamamos lo siniestro o lo inhóspito, sino que lo hospitalario mismo se convierte de súbito en inhóspito, ¿verdad? Eso sería justamente algo así como una ruptura absoluta de toda comunicabilidad. La sensación pura nos deja inermes y estupefactos frente a la posibilidad de conexión. Podríamos decir que es la antítesis absoluta, el asco, la repugnancia de la comunicabilidad universal a través de los aparatos telemáticos, ¿verdad? Claro, ahí es donde se refugia buena parte del arte contemporáneo, eso que podríamos llamar arte de abyección, en las tripas, en los excrementos, en la destrucción programada de los cuerpos, incluso del propio cuerpo, como veremos en el caso de David de Breda, ¿verdad? Una especie de grito absoluto contra la tecnificación del mundo, ¿verdad? Y parece muy difícil volver a
a ese, si es que existió alguna vez, a esa especie de seno perfectamente articulado, donde, como en Kant, teníamos la lógica, la física, la ética y la estética, cada uno con sus disciplinas bien ordenadas, y podíamos ir pasando de unas a otras. Ahora lo más que queda eso normalmente es los programas de estudio, ¿verdad? Pero eso porque, bueno, pues por razones que todos sabemos, es bueno acotar campos, pero cada vez más en todos los terrenos, o bien hay que ir efectivamente a un refugio donde, como se le dijo con alguna razón, Deleuze a Foucault, pero usted está hablando el lenguaje de la locura. Está queriendo decir cómo hablan los locos y al final habla usted como un loco, luego es usted un loco. Venía a decir, es decir, quiero captar de tal manera aquello que no se deje dominar absolutamente por nada, que he perdido, en cambio, las ocasiones que el arte sí que presentaba como una especie de dosificación del veneno, como una especie de vacuna, ¿verdad? Cuando Schelling, por ejemplo, dice, claro, vemos un paisaje maravilloso y de pronto notamos que hay ahí algo que corta, que hiende, ¿no? Y entonces nos sentimos de pronto catapultados a otro lugar, a algo que está en el cuadro, pero fuera del cuadro, ¿no? Literalmente fuera de cuadro, así como pasa. Bueno, ya saben que Heidegger habla de Wink, de mirar de soslayo, ¿verdad? Y Paul Celan de estrías, ¿no? Nunca mirar directamente, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características? Bien, la primera, si queremos recurrir a la escolástica, quid recipitur ad modum recipientes. Lo que se recibe al modo del receptor, ¿no? Y por lo tanto, no es un arte aplicado, igual que no hay ciencias aplicadas hoy, sino un arte que podríamos llamar domesticado, ¿no? Porque primero son formas, bocetos, patterns, simulaciones, ahora por ordenador, que pueden ser fabricadas serialmente, lo son, y que son comunicados indefinidamente, por cierto, a través incluso de la publicidad, que ya antes de que exista el producto, a veces en lugar del producto mismo lo que hay es su difusión publicitaria y apenas nada más, ¿no? Primero, la forma propia del producto queda fagocitada por su forma externa. Podríamos decir que se cortocircuita la relación griega entre morfé y esquema, ¿verdad? Entre la articulación interna y su formositas, su hermosura, su hechura, ¿verdad? Por cierto, dicho sea de paso, esto es lo que ocurre también en la mayoría de las ciudades europeas. Creo que aquí también empieza, y si no vean Puerto Madero, por ejemplo, ¿no? Donde los hijos de los antiguos beati possidentes que se refugiaban en condominios fuera de la ciudad, ¿no? Precisamente por miedo a las turbas, ¿no? Ahora que parece que está todo más o menos domesticado, vuelven al centro de la ciudad y la cambian a imagen y semejanza de lo que ellos creen o se les quiere hacer creer que fue algo histórico. Y entonces se construye de plástico y neón un pasado que seguramente jamás ha existido. Por ejemplo, Irish Pub, Jameson, por todas partes de toda la ciudad está Jameson, o un chino con sus pagodas, o todavía peor, una gasística se destruye y una gasolinera y una tenencia de alcaldía al lado de Atocha y voilà, tenemos el barrio de las letras. Empiezan a proliferar pequeños locales donde se venden y en el suelo se ponen, para ilustración de los viandantes, pues breves frases que luego puedan repetir ellos en algún parte y queda siempre bien. Como dijo Calderón de la Barca, que la acaba de leer. Y bueno, si además las calles se llaman Quevedo, López de Vega y Cervantes, pues estamos al completo, ¿verdad? Eso es lo que se llama normalmente gentrificación, ¿verdad? Siempre con un waterfront, el caso de Puerto Madero evidente, ¿no? Si no hay waterfront, no hay celebración que valga, ¿verdad? Así que lo que reina en última instancia es algo que podemos llamar fake, ¿verdad? El caso de Dory es, claro, el que al que dedicó Orson Welles una famosa película, Fake, ¿verdad? Es decir, antes un poco hablamos de qué pasaría si alguien que sí que existe, puesto que se llama ahora falsificador, falsificara de tal manera a Vermeer, me parece casi imposible. Pero digamos a Tintoretto, a Rubens, ¿no?
y lo presentara, y ya no digamos cuando se trata de obras actuales, por ejemplo, La Paloma de Picasso, eso es yup, yup, ¿no? Y lo presentara al mercado y los curadores o los críticos de arte, consciente o inconscientemente, dijeran, sí, sí, es verdad, es un Van Gogh. Entonces, inmediatamente se pone en el museo o viene enseguida el japonés y dice 10 millones para ponerlo en el despacho de mi fábrica, ¿verdad? Bien, llega un momento en que el asco, la repugnancia se pasa justamente a la copia de tal modo mimética del original que en la distinción, al menos para las masas, entre fake y original, casi desaparece, ¿no? Solamente sabemos una cosa, algo realmente puede ser original en nuestro tiempo si, y solo si, podríamos decir de nuevo, hay una cierta distorsión, una cierta conmoción, una cierta parodia con respecto al supuesto original que hace ver claramente in acto ejército que sí, que ese es mi modelo, pero que en nuestro tiempo no podemos ya, no debemos hacerlo, ¿no? Y entonces es esa ruptura de los tiempos, ¿no? Que en lugar de establecer, como decía Gadamer, una fusión de horizontes, más bien lo que hace es solaparlos, ¿verdad? Hacer ver que la cosa no concuerda, ¿no? Como ocurre en muchas escenografías de las óperas actuales, ¿no? Donde el escenógrafo parece que es enemigo declarado tanto del libretista como del compositor, ¿verdad? Porque hace lo posible por destruir la obra como sea, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, un balo y máscara donde los conjuradores están, los que van a hacer la conjura que van a matar al rey, ¿no? Están en un váter público con las puertas abiertas y están todos ellos sentados en el váter, ¿no? Y bien, están conjurándose, ¿no? Y bueno, ¿a qué viene esto? Si queremos ser benévolos, podemos decir, se está estableciendo un corte irónico con respecto a la época antigua, se está también mezclando la idea de excrementos con la conjura, que significa una traición, lo que queramos, pero en todo caso sí que estamos de una cosa en claro, ¿no? Se está intentando no dejarse dominar por el pasado. Eso es lo que me parece fundamental, ¿no? Para bien o para mal, pero no dejarse aprisionar, es decir, la idea del mimetismo, de, como decía de nuevo Kant, ¿verdad? Las grandes cumbres no se pueden ni aprender ni enseñar. El genio solamente se puede comunicar entre ellas, ¿verdad? Ejemplo maravilloso, Durero y Rubens. Por fortuna los tenemos a los dos en el Museo del Prado. Adán y Eva se comunican, hablan, dialogan, ¿no? Ejemplo de ruptura, las Meninas de Picasso y las Meninas de Velázquez. La comunicación se ha convertido en distorsión a propósito. La distorsión permite ver la imposibilidad de querer religarnos con el pasado. Lo podemos aceptar, lo podemos venerar, podemos ir gustosamente a ello, pero como el que va a una excavación, ¿verdad? Como el que va a Pompeya. Quiere saber de qué se vivía en otra época. Y es bueno y es necesario porque eso impide, como ya sabía Descartes en el discurso del método, que nos encastillemos en nuestros propios prejuicios, en nuestra propia cultura. Hay otras maneras de vivir y de pensar, pero en el momento que se trasplantan, si se hacen tal cual, mueren. Se convierten en kitsch, en un pastiche, que es lo que pasó en buena medida a buena parte del arte, entre comillas, ya convertido en diseño. Como veremos esta tarde, la Piazza d'Italia de Charles Moore en New Orleans, ¿no? Con sus arcos de triunfo y con sus medallones, pero con los medallones en la cara del arquitecto, del propio Moore, ¿no? Y luego el arco de triunfo lleva a un deli, a un delicatessen, donde te venden salami y productos italianos. Claro, es decir, él ha tomado todos los elementos, pero los ha girado para decir, ni podemos ni queremos ser romanos. Admiramos la belleza antigua. ¿De cuándo en cuando vamos a hacer excursión a ella? Como digamos, un turismo de alto bordo, un turismo de inmersión en el pasado. Pero si queremos hacerlo productivo, podemos criticarlos, llevarlos al Irish Show, corroerlo, pero en todo caso no puede, no debe ser el original. ¿Por qué? Bueno, lo habíamos dicho al principio, porque parece que nuestra época está empeñada
también por la globalización, en romper la idea de una historia universal única. Y por lo tanto, nuestro pasado aparece como un caleidoscopio. Múltiples oportunidades que corresponden también al hundimiento de la cibernética en los años 50, veamos la ciencia ficción de la época, a Norbert Wiener o a Morave o a Negroponte, que se basaba en última instancia en una idea piramidal, gigantescas máquinas. Heidegger sigue todavía en ese esquema, pero es natural, murió en el 76. ¿Qué le vas a pedir? Si ya en el 53 estaba avisando del asunto cuando estaba recién nacida la cibernética, ¿no? Pero era la idea del colosalismo, del gigantismo computacional, ¿no? ¿Qué es lo que hay hoy día? Hay una retícula. Y esa retícula corresponde efectivamente a nivel temporal al hundimiento y la destrucción de la historia, el éparpillement de la historia. Las retículas son nódulos de condensación y desplazamiento que van engrosando o desapareciendo según las entradas. Una versión más estúpida de esto, pero tan llevado hoy día, es el I like it de los followers, ¿no? Es el último refugio justamente de esa idea. Tengo 5 millones de seguidores. ¿Por qué? Porque pienso como 5 millones de seguidores. Por lo tanto, no soy nadie, sino 5 millones así en general, ¿verdad? Bueno, sería un poco esta idea, ¿verdad? Así que los tropos que ligan un pasado con otro o una manera artística con otra han de estar necesariamente repetidos y distorsionados a la vez. Como en el espanto de Islandia, ¿no? Como Paul Celan decía que tenía estrías en los ojos, de manera que cuando veía hacia adelante no podía, sino por una especie de retrovisor, tener siempre presentes los horrores del pasado, ¿verdad? No podía desligarse de ellos, pero siempre como en una cortadura, no en una perfecta conexión, como de nuevo Kant en la idea de historia universal, donde cada época, cada generación, sin saberlo, contribuye al progreso de todas las demás. Los hombres mueren, pero no te preocupes, que la cultura, la civilización continúa siempre hacia lo mejor. La misma idea de lo mejor, que es la misma idea de historia, porque para que haya historia tiene que haber mejor y peor. Es decir, acercamiento a una meta y separación de un origen. Si no, ¿cómo sabemos que es una historia, verdad? Lo decíamos antes con obras como Glass, por ejemplo, ¿verdad? Así pues, el diseño acaba por revestir de tal manera nuestras almas que solamente le faltaba revestir también nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Y a ello le corresponde justamente un fenómeno que todos conocemos, que es lo de la moda. ¿Qué es la moda? En última instancia, modulación de cuerpos y no de vestidos. No es verdad que la moda sea un conjunto de vestidos. La moda dice cómo ha de ser el cuerpo, femenino o masculino, para adaptarse a patterns, a modelos que corresponden a lo tecnológicamente extensible y utilizable en nuestros días. Y entonces el cuerpo de la modelo sirve como imagen, como ícono, justamente a partir del cual deben construirse los demás cuerpos, si realmente quieren entrar en la comunicabilidad individual de los contactos, también sexuales, ¿verdad? Entonces, sería eso, no tanto el problema de entrar en un cuerpo social de élite, sino más bien en borrar la distinción entre la apariencia, el vestido y la realidad, la percha, por así decir, el soporte. De la misma manera que el simulacro crea ya él mismo su propio trasfondo, por desgracia, no creo que Baudrillard tenga razón en eso. La obscenidad no es que la pantalla no tenga trasfondo, es algo peor, es que la pantalla crea su propio trasfondo, ¿no? El trasfondo no es algo que luego se deja ver, ahí, como en Hegel, ¿no? Das Wesen muss erscheinen, la esencia tiene que aparecer, ¿no? Y por lo tanto la esencia está ahí debajo. No, es que la apariencia crea ella misma su propio trasfondo. Y también podemos ver, creo que está en esta serie que he traído, bueno, escenas, por ejemplo, de maniquíes o de modelos desnudas y vestidas, y darnos cuenta de que lo único importante es la apariencia, nada más, ¿verdad? Es decir, que no hay distinción ya, o podríamos decir que el vestido es la propia tecnología.
el propio encuadre, el propio enfoque, la manera de actuar sobre la pasarela y sobre todo de documentarlo luego mediante vídeos y traspasarlo a aquello que se lleva en determinada época, ¿verdad? Así pues diríamos, igual que antes se hablaba de que Adán y Eva estaban vestidos de la gracia, estaban revestidos de la gracia preternaturalmente y se dieron cuenta de que estaban desnudos cuando a través del pecado perdieron la gracia, ¿verdad? Solo en ese momento, y tuvieron que cubrirse primero con hojas de higuera y luego, según sabemos, por el propio Yahvé, que les creaba pieles de animales muertos, ¿verdad? Y ahora esperamos un nuevo revestimiento, el del cuerpo glorioso, volver otra vez a ese estado de gracia, ¿verdad? En todo caso, lo verdaderamente interesante es aquí esto, es que el desnudo es siempre un subproducto del vestido. El vestido de la gracia, el vestido de la modelación del cuerpo según patterns, sea teológicos o sea tecnológicos, y por lo tanto, eso que nosotros llamamos antes hipokeimenos, todeití, el esto concreto, parece que desaparece a través de determinadas vestiduras, unas encima de otras. Algo que, por cierto, está también constantemente presente en las epístolas paulinas, ¿verdad? Seréis vestidos y llevaréis un vestido de gloria, en vez de llevar un vestido carnal, ¿no? Así pues, como veis, hay una muy larga historia y derivación profana, y hasta podríamos llamar profanada, a través del arte que lleva al diseño y lleva a la moda. Y todo ello haciendo creer que tanto la moda como los objetos del diseño son efectivamente prêt-à-porter, ¿verdad? Es decir, todo es para ti, mira, todo está a tu servicio, todo es funcional, todo funciona. Pero en realidad, tanto para probarnos un traje, de acuerdo a los dictados de la moda, como para utilizar un aparato electrónico o simplemente para trabajar con el móvil, tenemos que sujetarnos a dictados, a normas, a procedimientos que no están en absoluto en nuestra mano y que nos indignan muchas veces porque nos hacen dudar de que efectivamente yo soy el señor del ser, que yo soy el sujeto, de que yo soy quien manda, porque nos recuerdan una y otra vez que tú eres simplemente algo así como la concreción de muchas vías de comunicación, de patterns tecnológicos que te traspasan y te modelan, ¿no? Y además te hacen creer que eres libre, ¿verdad? Eres tanto más libre cuanto más conectado estás. La hiperconectividad significa el sueño del Homo vitruvianus, ¿verdad? Abro los brazos y yo soy el mundo. Estoy traspasado, estoy siempre en comunicación con cualquier cosa. Puedo llamar a quien sea, sí, siempre de acuerdo a procedimientos, algoritmos, fabricaciones que jamás estarán en tu mano ni en tu conocimiento, ¿verdad? Y por lo tanto podríamos decir que el diseño, que es el que crea el sentido de las cosas, la marca distintiva de lo que es la realidad, lo que está haciendo es de nuevo revestirnos con determinadas formas, determinadas maneras de ser y haciendo creer a través de la difusión universal, de la mediocratización, podríamos decir, de la existencia, que efectivamente somos libres. Podemos dar nuestra opinión, podemos insultar al Papa o al jefe del gobierno con un blog, ¿verdad? Y decirle, tú eres puntos suspensivos, tal. ¿Y por qué no? Eso se dice, hago lo que me da la gana. Pero claro, uno debería recordar que la gana en hebreo era la Gehenna, es decir, más bien el infierno, ¿no? Ahora el infierno sería justamente el estar traspasado por todas estas vías de comunicación en las que unos temas y otros se van dando sucesivamente la razón, sin que sepamos más bien qué es lo que existe en ellos. Veo que estoy casi terminando, entonces me gustaría al menos señalar, veo que son las 12 los puntos esenciales, ¿no? Creo, para volver un poco a lo que hablábamos antes del arte como refugios, ¿verdad? ¿En qué se parece el diseño y por qué nos resulta tan atractivo? Pues porque guarda, podríamos decir, por lo menos el aroma, el perfume de lo que antes llamábamos belleza clásica, ¿verdad? ¿Y por qué?
Pues porque es verdad que transmite formas y motivos, es verdad que también lo hace distorsionándolos, modificándolos, presentándolos en distintos soportes. Quien no ha tenido, por lo menos en España, yo creo que todos los españoles, por lo menos de izquierda y de derecha y de centrocampistas, ¿no? Un cuadro del Guernica en su casa, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿El Guernica resulta que me gusta la pintura? No. Lo que dice el Guernica es, yo soy muy activista y soy muy de izquierdas y voy a cambiar el gobierno y el mundo. Pero claro, para eso tengo el cuadro que ya lo hace todo por mí, ¿no? Entonces, bueno, es como el que tiene libros en casa pero no los lee. Bueno, pero bueno, pues emana, tiene un aura, ¿verdad? Otro punto interesante con el arte, los objetos de diseño están cambiando constantemente según aparentemente las necesidades del mercado, pero en realidad la recogida de ahí la moda retro de viejos símbolos que habían quedado arrumbados y que para evitar justamente su obsolescencia reaparecen ahora bajo determinadas formas, formas que parecen inéditas pero que no son sino algo así como un sistema orográfico de sinclinales y anticlinales. De pronto hay una gran falla en la que toda una manera de ver las cosas desaparece y reaparece otra completamente distinta, ¿verdad? Bueno, pensemos, sin ir más lejos, en el auge increíble del románico a principios del siglo XX, con las vanguardias y en su conexión inmediata con el arte de Oceanía o de África, con las máscaras hieráticas, ¿no? Creando esa fusión difícil de entender, pero creando en buena parte de lo que llamamos arte moderno, ¿no? El fauvismo, el cubismo, ¿verdad? Otro punto interesante, el vaciamiento, casi podríamos decir la kenosis, de imágenes místicas que apuntaban justamente a esa quiebre, a esa fisura, para dejar ver un trasfondo ignoto, la mística de la noche clara del alma, y que en cambio lo transforman casi de manera irrisoria, esa visión de lo invisible, lo transforman en pequeños juegos, desplazamientos lúdicos que te permiten pensar que tú mismo estás interviniendo en algo que remite a épocas en las que de alguna manera todo estaba permitido, ¿no? Pues pensar justamente en series como Juego de Tronos o en el caso de los videojuegos, pues Wildstar o tantos otros, o las guerras entre imperios, que ya empezaron de alguna manera con El Señor de los Anillos, es decir, una especie de disneylandización de mundos anteriores pasados por la batidora turmis de las distintas narraciones decimonónicas, ¿no? Que permiten de alguna manera escapar del mundo creando mundos alternativos, pero que obturan justamente la visión o dejar entrever eso que justamente los místicos creían haber alcanzado, ¿no? O a través del Tao, ¿no? El misterio último de la creación, si queremos, el absurdo de la existencia cuando se ve desde la rutina. Nosotros tenemos absurdos prêt-à-porter también, pequeños, que nos permiten esas derivaciones. Eso ya lo sabía San Agustín y decía que era lo satánico, lo llamaba concupiscencia ocolorum, ¿no? La concupiscencia de la vista. Pues decía, todo se puede perdonar, también los pecados de la carne. Y él sabía muy bien, porque había que perdonar los pecados de la carne, ¿verdad? Pero no la concupiscencia de los ojos. ¿Por qué? Porque es distracción, porque es desviación, porque es desvarío, es delirio. Son todas palabras que indican que uno está desquiciado, ¿verdad? Lo verdaderamente curioso es que el diseño utiliza ese ligero desquiciamiento para no dejar ver el desquicio o el desvarío o el desvío absoluto, que es lo que presentaba en principio la religión y el arte, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos es eso, producción de pequeñas nadas, o por decirlo con Hegel, nadas rellenas, ¿no? Vestidos de nada que lo que envuelven es justamente una frustración. La frustración de no saber muy bien qué hacer con mi propia vida, pero no te preocupes porque para eso está Orlando, Disneylandia o bien Johnny Depp con los piratas y por lo tanto bien, estarás distraído. Esta es la idea fundamental, ¿no?
que como os digo, tiene un muy largo recorrido porque se remonta por lo menos a San Agustín, ¿verdad? Con la idea de, cuando le dice, aquo multa y multa de fluximos, a partir de lo cual estábamos contenidos y luego nos hemos derramado, habría que traducir, en muchas cosas, ¿no? Y por cierto, es lo que se dice en buen español cuando dice, es que no estás en lo que estás. Una idea que podría servir muy bien para Heidegger, la Eigentlichkeit, estar en lo que está, es que el Dasein empuñe su propia existencia, un ye. Al contrario, estamos siempre en lo que no estamos. Estamos siempre divirtiéndonos, ¿no? Así pues, curiosamente, una metafísica de lo presente se traduce inmediatamente en una suerte de nihilismo lúdico. No hay nada que ver, pero no te preocupes, porque hay tantas cosas que ver, ¿verdad? Puesto que aquello que sí querríamos ver, aunque eso significara la locura, los abismos, la abyección, como eso no se debe ver porque se pararía completamente la maquinaria neoliberal y capitalista, no te preocupes, hay muchas cosas que ver, ¿eh? Enjoy your life, siempre habrá cosas nuevas que hacer y si no, ya se encargará la tecnología de crear aparatos adecuados para que nosotros mismos sigamos con esta rotación de los signos y que a lo único que remiten, si me permitís, es la tercera versión de Mnemosine, de Hölderlin, cuando dice un signo somos, que no apunta a nada, Deutungslos, hemos perdido el dolor en el lenguaje de lo ajeno, ¿verdad? Y sin dolor existimos, ¿verdad? Es este carácter indoloro basado en ligeros pellizcos para evitar que una voz interna diga, ya estás muerto. Gracias.